Para empezar, vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas a las TICs que permitirán adentrarnos en el tema con mayor claridad. ¿Qué son las TICs y para qué sirven? Son las tecnologías que han surgido en las últimas décadas, herramientas tecnológicas que incrementan el poder de procesamiento de datos de los dispositivos electrónicos y facilitan las comunicaciones y el acceso a la información. ¿Cuál es la diferencia entre las TICs y las tecnologías tradicionales de la comunicación como radio y televisión? Es la interactividad, la capacidad de los usuarios de emitir libre opinión sobre el contenido que publican las empresas, instituciones en páginas web y redes sociales. Características de las TICs. Son inmateriales, aunque los dispositivos que nos permiten utilizarlas son objetos materiales. Las TICs funcionan como procesos de transmisión de información en Internet que son sistemas inmateriales. Además, están en continua innovación, son instantáneas y son interdisciplinarias. ¿Para qué sirven las TICs? Tienen dos funciones principales: permitir que los usuarios accedan a la información instantáneamente y hacer posible que la comunicación sea instantánea, lo cual logró abolir las distancias entre las personas y las barreras tecnológicas que impedían el flujo de la información a escala global. A continuación entrevistamos a una docente para conocer su opinión al respecto desde una perspectiva filosófica. Hola, mi nombre es María José Nieva y soy profesora de filosofía. En esta oportunidad voy a estar contestando algunas preguntas para la entrevista de los alumnos de la carrera de Historia del ISPP número 1. ¿Cuál consideras que es el impacto de la tecnología en la sociedad actual? Bueno, es una pregunta que da mucho que pensar porque si nos ponemos a pensar en los últimos años, podemos ver que la tecnología ha sido una gran herramienta para poder sostener el trabajo y sobre todo la educación a distancia cuando la pandemia ha llegado para cambiar las formas de comunicarnos, las formas de interactuar y de continuar nuestra vida cotidiana. Entonces, considero que la tecnología ha sido de gran ayuda en estos últimos años y es una modalidad que hasta el día de hoy, desde mi parte, sigue siendo sostenida. Sigo teniendo alumnos de manera virtual, ayudo con clases particulares, etcétera. Entonces creo que es una gran herramienta, sobre todo para los docentes, y esa manera de trabajar como home office puede ser de gran ayuda también para otros trabajadores que necesitan un poco más de tiempo en su propia casa. Bueno, y además señalar que eh, antes de la pandemia también ha sido de gran ayuda, pero recién con este último fenómeno uno ha podido tomar más conciencia de la utilidad que tiene esta herramienta. Si tuvieses que señalar alguna problemática en relación a la tecnología en la actualidad, ¿cuál sería? Bueno, una problemática podría ser el uso de los medios de comunicación en exceso, un abuso por el hecho de que bueno, las formas de encontrarse, de conocerse, de conversar, cada vez se van limitando un poco más y se limita justamente a los mensajes de texto, WhatsApp, Instagram, Facebook. Incluso podemos decir que los medios de comunicación han ido configurando nuevas personalidades, nuevas identidades, las subjetividades han ido transformándose y las personas se perciben a sí mismas de una manera distinta a través de la información que van tomando, adquiriendo de estas redes sociales. O sea, lo que aparece como tendencia en estas redes sociales puede cambiar la forma de hacer, sobre todo de los adolescentes. ¿Consideras que la filosofía podría mejorar en algún sentido la relación entre la tecnología y las personas? Sí, considero que puede ser muy fructífero adentrarse en la cuestión filosófica porque
Eso permite reflexionar con profundidad en estos temas para que no sea simplemente una naturalización de estas prácticas que se convierten en sociales, prácticas sociales, no naturalizarlas, sino cuestionarlas y ver hasta qué punto es algo factible, algo correcto, algo que genera un bienestar. Entonces, si estamos viendo que hay un abuso de las tecnologías de información y comunicación, entonces deberíamos ver cómo podemos solucionar eso y considero que desde un punto de vista ético podemos encontrar la solución. ¿Consideras que la filosofía podría mejorar en algún sentido la relación entre la tecnología y las personas? Sí, considero que es algo factible porque la filosofía nos puede permitir adentrarnos en la reflexión sobre estas prácticas sociales y la tecnología. O sea, la tecnología impacta sobre la sociedad de una manera importante porque configura nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de conocerse, nuevas formas de interactuar. Entonces, por eso la filosofía es una puerta que puede darnos lugar al cuestionamiento de estas nuevas formas de conocerse, porque a lo largo del tiempo hemos ido viendo que las tecnologías han ido avanzando y por lo tanto las formas de interactuar entre nosotros, entre seres humanos, ha ido mutando junto con las tecnologías. Entonces, la filosofía nos puede dar una pauta de si vamos por el camino correcto o no, y ver si hay que cambiar algo, hay que modificar algo de nuestra praxis, porque si bien las tecnologías son una herramienta, no son ni buenas ni malas. Lo que puede ser bueno o malo son las acciones morales de los seres humanos. Entonces, eso es lo que deberíamos cuestionar y en todo caso cambiarlo si debiese ser así. ¿Cómo uno podría diferenciar lo que está bien de lo que está mal hacer? Bueno, en ese caso, siguiendo por el camino de la filosofía, podríamos optar por un pensamiento ético, sobre todo la ética aristotélica nos podría ayudar en ese sentido porque nos habla sobre el equilibrio, el término medio, forjar la virtud. Entonces, si queremos lograr una sociedad virtuosa, entonces deberíamos apuntar a un justo equilibrio, no caer en los excesos, sino buscar un término medio que nos ayude a balancear nuestra propia conducta. Para finalizar este encuentro, ¿qué mensaje te gustaría transmitir en relación a todo lo hablado? Bueno, para finalizar este encuentro, me gustaría dejar un mensaje más que nada dirigido a la concientización de un uso amigable de las tecnologías y también dirigir este mensaje hacia el reciclaje, porque el reciclaje puede ser una salida hacia la contaminación del medio ambiente con las tecnologías que bueno, son creadas a partir de la explotación de los recursos naturales. Entonces, por eso deberíamos pensar en otras alternativas si no es en su composición, entonces podría ser en su uso posterior, como por ejemplo el reciclaje. Entonces, primero eso y por otro lado también el hecho de que sabemos que las tecnologías son una herramienta, pero también tenemos que pensar que en la actualidad se va perdiendo un poco esa oportunidad de conocer a alguien físicamente o de encontrarse físicamente. Entonces también deberíamos aprovechar eso sabiendo que estamos saliendo de la pandemia, estamos en un clima post pandemia. Entonces aprovechar eso y explotar al máximo la utilidad de estos aparatos tecnológicos, cuestionar también la información que nos llega a partir de los medios de comunicación, indagar para llegar a un conocimiento seguro, certero, confiable sobre todo. Entonces, bueno, ese es mi mensaje y un saludo para todos los alumnos de la carrera de Historia. Hasta luego.